Hola, ¿qué onda? Queridos humanos del internet que nos están viendo a través de su pantalla, bienvenidos sean a Cotorreo Más Cacao. Es un honor tenerlas aquí otra semana más en este nuevo episodio en el que vamos a ver un tema completamente distinto. Sorpresa, aparte de todo. Así que, por favor, voy a pedirle a Fernanda. Verga, esperen, parece, ubican el del video del chavo que es como, bueno, este es mi primer video hablando. ¡Ah, sí! Lu, güey, hoy fue Lu, güey. Estamos haciendo una dinámica en cada capítulo para sacar, son temas que sí queremos cotorrear, pero Exacto. están revueltos, no sabemos de qué vamos a cotorrear hoy, así es que voy a sacar el papelation. El centro. Nice. ¿Qué nos tocó? Sobrevivir versus vivir. Nos tocó sobrevivir versus vivir. Oigan, y qué interesante, ¿no? Porque siento que como que no logramos muchas veces, o sea, como estamos tan en la supervivencia que ni siquiera logramos diferenciar lo que es sobrevivir y pues vivir, y pensamos que vivir es sobrevivir. Oh, shit, Sherlock. I swear to God. ¿Tú qué es el ¿Tú sobrevives o vives? Uta. Yo creo, la verdad, que he estado en un proceso en el que estoy intentando cacharme cuando estoy sobreviviendo para poder empezar a vivir. Es verdad. Y es bien interesante porque pues dentro de ese salir de mi supervivencia y de ese descongelamiento pues hay muchísimas cosas que están saliendo a la luz que yo no había sentido y que pues me estoy permitiendo sentir en este momento. Pero a mí también me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo se encuentran en este momento? ¿Están sobreviviendo o viviendo? Bueno, yo me siento en un momento súper curioso porque creo que por muchísimos años sin darme cuenta estaba full en modo sobrevivir, pero aparte como a un extremo en el que si no estaba sobreviviendo no me sentía viva, ¿no? O sea, como que el haber estado trabajando tanto tiempo en acción humanitaria, en lo que llamamos desastres naturales, que yo lo llamo movimientos de la tierra, O sea, pero terremotos, ¿esos? ajá, y huracanes Ya. y lava y volcanes y todas esas cosas. Otis. Exacto, en todas esas cosas, pero estar tanto tiempo ahí, trabajando por tantos años, me hacía estar como en un extremo de adrenalina todo el tiempo, y si yo no tenía ese shot de adrenalina de sentir que estaba sobreviviendo, no me sentía viva. Entonces yo literal regresaba de, o sea, alguna contención humanitaria y estaba completamente congelada sin poderme mover, esperando y buscando dónde me podía ir después a contener, porque solo ahí me sentía viva, ¿me explico? Y luego yo vengo como de una cultura de trabajo desde muy niña, trabajando, moviéndome, como, entonces como esta parte de si produzco, soy otra vez de lo que hago, la tenía muy marcada, más todo lo de acción humanitaria. Justo les cotorreaba el otro día como que, güey, cuando llegué al bosque, cuando dije, ya, o sea, no puedo seguir este ritmo, quiero salir de sobrevivir para vivir. Yo llegué a vivir al bosque todo en silencio y yo me levantaba en la mañana y así como me levantaba me ponía los zapatos y me salía a caminar al bosque hasta que de inercia mi cuerpo solito se frenara y agarrara la onda, porque yo estaba acostumbrada a levantarme en tanta supervivencia que me levantaba, veía el teléfono, checaba, ya estaba pensando en todos los pendientes, pero aparte haciendo desde una prisa. Y creo que algo que me cambió como ese switch bien cabrón fue como darme cuenta que, o sea, como que yo siempre sentía que iba tarde, y cuando me remonté a como, güey, ¿de dónde viene esto? Me acordé de... Es que siempre llega tarde de todas maneras. Sobreviviendo llega tarde. Viviendo. Bueno, yo sentía que iba tarde todo el tiempo. Metafóricamente. O sea, como que me remontó mucho a una vez en un como excursión de, ya sabes, como en algo de la escuela. Y justo fuimos a la naturaleza y yo sentía mucha presión de ir atrás de todos, ¿sabes? Entonces sentía mucha prisa siempre. Tengo una mamá Capricornio que aparte es una super doer y creadora y me ha inspirado en muchísimas cosas, pero también ver como a mis dos papás siempre como en el vamos tarde, ya tenemos que hacer esto, y yo ser lenta me ponía una sobrepresión de tengo que, o sea, voy tarde porque justo ya iba tarde, ¿me explico? Entonces era como... Oye, ¿y tú eres la última siempre o tus hermanas también se No, tardaban? yo
Mis tú hermanas siempre, son güey. súper puntuales, de que yo ¿neta? así, un caos. Entonces siempre traía como esa presión de voy tarde y voy tarde y voy tarde, hasta que de repente, como que en este cambio de paradigma para mí, como algo súper importante fue darme cuenta como, güey, sí voy tarde porque soy lenta, yo voy muy despacio. ¿Y qué pasaría si en vez de intentar forzarme a ir rápido, honro que necesito mucho más espacio, ¿no? Y ha sido un arte, o sea, justo hay como muchas cosas en las que sigo aprendiendo, ¿no? A cómo llegar a esos lugares a mi ritmo, cuidando el tiempo de los demás, sin llevarme a un rush interno en el que ya no quiero estar. Y eso me remontaba, y ya me fui súper, pero a por qué, o sea, ahorita me es interesante porque después de eso pasé 6 años viviendo en la cueva, en el bosque, yendo a mi ritmo. A ti te tocó de que, güey, todo a nuestro ritmo, lo que se sienta, súper despacito. Y ahorita que estoy volviendo a crear y volviendo a expandir, o sea, ir hacia afuera y salir de esa cueva, me ha sido todo un arte no caer en ese mismo rush que estaba antes, ¿no? Entonces, como Pero a siento un ver, lugar ya o interesante. sea, a mí me gustaría un poquito entender como en el contexto que nos dejamos ir al sobrevivir y vivir, que una, cuestionar si el vivir y sobrevivir vienen de una cultura aprendida totalmente y catalogamos como el estar en cierto modo como, estamos sobreviviendo. Y aquí sí estoy viviendo, porque entonces lo que hay que hacer es vivir y no sobrevivir, cuando para muchos el sobrevivir es el día a día bajo el contexto en el que claro. vivimos, o vivir es el día a día bajo el contexto en el que vivimos. Ahí me empezaría a mí a preguntar, o sea, para ustedes como, si lo toman como es culturalmente o contextualmente aprendido, como que hay que estar en alguno de los lugares, o cuál es el más idóneo, o cuál es el más funcional, personalmente. Creo que, o sea, a mí me parece un trip muy importante eso que dices porque son diferentes contextos totalmente, o sea, número uno, nombrar y como a mí me gusta mucho nombrarlo así, ¿no? Como es un privilegio incluso poder escoger en cuál estás. Entonces, eso a mí ya me llama que sí es cultural y sí Ya, es de un contexto, ¿no? Porque por eso creo que en el privilegio que hay una gran responsabilidad también en decir cómo permeamos en este contexto y en esta cultura, en lo que para nosotros en Occidente, en México, algo significa sobrevivir y algo significa vivir, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también hay otro contexto totalmente diferente que creo que, bueno, ahorita nos cotorrearás más, pero justo lo platicaba con alguien que quería venir a sesión de tacto y me decía, es que voy a mudarme y tengo muchos cambios, tomo la sesión para mi sistema nervioso antes o después. Y les decía, güey, después, porque lo que no entendemos es que a veces bajar el cortisol, llevarnos a vivir y no sobrevivir, pues no es lo mejor porque hay momentos en los que sí es importante tener el cortisol alto para sobrevivir, ¿no? En Sí, sí. espacios de vida o muerte, en espacios de un cambio de casa, pues tu cerebro se hiperfoca, el cortisol sube porque te ayuda a moverte de un lugar a Claro, otro. tú ya estás enfocada en una idea y chance Claro. hacer como ese cambio tan drástico. Si yo te Es intento algo relajar. como justo muy drástico, ¿no? O sea, no es mucho, Que es un no poco más- va más fluido, hace cuenta. Total, y si yo te intento relajar ahí, o estás en una situación de vida o muerte, y yo llego y te digo, baja tu cortisol, tu cuerpo me va a decir, güey, esta morra no la escuches, está loca, necesitamos el cortisol para sobrevivir, ¿me Claro. explico? Entonces creemos que siempre lo relajado es vivir y lo tenso es sobrevivir, y una es buena y otra es mala en los juicios, y no es verdad, ¿no? Todas tienen un espacio súper importante en momentos específicos de nuestra Exacto. vida. Mira, qué interesante, yo no lo había pensado de esa manera. O sea, yo creí, ahora lo veo de una manera totalmente distinta, pero para mí justo el vivir era como este estado, pues no tampoco de relajación ni de zen, ni así como romantizado, pero sí como, pues un espacio en el que no me sentía como en activación, pero tienes toda la razón, o sea, a veces la activación justamente es necesaria, ¿no? Y sobre todo como para completar estas, digamos, como pues sí, como cuestiones que están en nuestro cotidiano que se tienen que resolver de alguna manera, ¿no? Y que si estuviéramos en un estado relajado, pues obviamente no tendríamos como ese, ¿cómo decirlo? Como esa chispa. Yo Como creo que, ¿no? sí, yo creo que todo tiene que ir en armonía, güey. O sea, yo creo que esas dos cosas están unidas.
Y, por ejemplo, o sea, poniendo ejemplos como en la naturaleza, güey, no sé, o algo muy específico, como un diamante. Un diamante se hace porque tú pones una roca en presión y se hace un diamante, güey. Entonces, si tú no tienes esa presión, no sale algo tan hermoso que es el diamante, ¿sabes? Pero entonces ahí tú lo cuestionas. O sea, cuestionas por qué tanta presión para que salga algo tan hermoso. O por ejemplo en el mar, no sé, güey, un tsunami. Se hace como todo un revoltijo, se hace el tsunami y ya después el mar está calmado. O sea, creo que una necesita a la otra para volver a formar el ciclo, ¿no? No sé. Total, y es interesante porque son como estados de nuestro sistema nervioso, ¿no? Nuestro sistema nervioso está acá atrás de la nuca y del cuello en nuestro cuerpo y es como, no es lo mismo porque en Intensamente hablan de otra cosa, pero es como pues este centro de control, lo podríamos llamar así, que no sé si la palabra control me gusta, pero este centro de comunicación que une toda la comunicación entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo y creemos que la comunicación va del cerebro al cuerpo y no, el 80% de nuestra comunicación va del cuerpo al cerebro, ¿no? Y entonces nuestro sistema nervioso, en la parte le llaman parasimpática, pero en cómo reaccionamos a la vida, tiene 3 estados súper importantes. El primer estado es la conexión, ¿no? Yo me siento justo en este vivir, todo está conectado, me siento segura, a salvo de ser yo misma, entonces todo es una posibilidad. El segundo estado, los otros 2 ya son de supervivencia. Y uno de esos estados es la activación, que es lo que te tiene como en la prisa constante, en el qué es lo que sigue. Y el otro es el congelamiento, que todos los mamíferos los tenemos. O sea, si ves, ahorita se me hizo súper curioso. ¿Vieron que hubo como estas nieves cañonas en Estados Unidos y Canadá? No sé si vieron los videos que salen como animales que se quedaron literal como si estuvieran congelados y solo se les mueven los ojitos. Pues es eso, ¿no? O sea, se está haciendo el muertito, el perrito, cosas Claro, así. Literal, claro. ese es el congelamiento. Te congelas. Huevo, como Para la cabra, sobrevivir. como la cabra, güey, que cuando se espanta se queda congelada y se cae así. Literal. Y eso nos pasa a los seres humanos también, ¿sabes? O sea, cuando todo está haciendo mucho, muy rápido al mismo tiempo, a veces el cuerpo se congela. Sí. Y entonces nos vamos a la mente y no nos podemos mover. Y como que desde ahí es como, claro, o sea, lo ideal es estar en un estado de conexión todo el tiempo. Pero literal, como le dice, para sobrevivir necesitamos ir a una activación o un congelamiento, ¿no? Incluso lo que decíamos, ya que estamos congeladas, para regresar a la conexión necesitamos activarnos. Claro. Entonces es como súper interesante esta danza desde un punto ya como neurocientífico de qué es lo que pasa entre vivir y sobrevivir, ¿no? Claro. Yo quisiera preguntarle algo a todas, porque ahora estoy pensando como en mis propios síntomas de supervivencia. ¿Qué? Pero tal vez como cuál es uno de sus síntomas de activación, ¿no? O sea, porque creo que mucha gente tal vez no identifica como sus síntomas de activación o como que están ahí y no se dan cuenta, ¿no? A mí me zurra que la primera siempre sea cuando estoy amaneciendo, güey, agarrar mi cel. O sea, en ese momento en que siento ese pensar, güey, casi siempre lo agarro, pero me encantaría ya no hacerlo tanto, ¿sabes? O sea, como que empezar mi día, o sea, literal agarro mi cel, güey, y me voy a dar una vuelta con la Lulis, porque pues la tengo que sacar. Lulis es mi perrita. Te amo, Lulis. Te amamos. Te Amamos a Lulis. Me gustaría, por ejemplo, sí veo mi celular en la mañana, o hay veces que, o sea, lo veo y me salgo a literal caminar con la Lulis, pero dejo mi celular en mi casa, güey. Ah, eso está chido. Dejo mi cel en mi casa para poder justo tener como, güey, estar presente en el momento de salir a caminar, güey, si quiero, y güey, no sé si veo una plantita, si veo una flor, o no sé, escucho el pajarito, güey, pues escucharlo, güey, o verlo, claro. decir como, güey, es este momento, güey, para caminar, y es mi momento para caminar, y ya después regreso y tengo también mensajes de qué pedo, güey, el video, la chingada, pero bueno, o sea, ya después ya dices como, ya retomas hacia eso, ¿no? Pero te das como una pausa antes de entrar también en tu dinámica, ¿no? Sí, o sea, trato de dármela, trato de no agarrar el cel luego, sino dar primero mi caminata y después agarrarlo. Pero te digo que es un ejercicio que tengo que pues, todavía dejarlo, ¿sabes? En mi casa. No Pues luego verlo. Claro, yo resueno mucho con eso en el que, o sea, como un síntoma de, estoy sobreviviendo y no viviendo, es como agarrar el teléfono antes de pensar cualquier otra cosa. Porque es como en automático. Y porque genera dopamina, o sea, dopamina es Sí, al eso final está muy como
nuestro neurotransmisor de la recompensa. Entonces, si yo no me siento a salvo, yo quiero tener una recompensa inmediata que me diga estoy a salvo. Y eso es el doom scrolling, güey. Total. O sea, cuando uno está viendo reels, Es recompensa. estamos ahí porque vemos un reel que nos gusta y decimos, güey, seguro después de este va a haber uno mucho más chistoso que me va a dar mucho más risa y quiero seguir viendo. Y es ese hook, güey, que te agarra y scrolling, y ya te quedas ahí porque piensas que el siguiente reel va a estar más chingón, o más risa, o me va a gustar más, y es como, no, o sea, chance no. Total, y en un cotorreo con Lila, que tuvimos con Lila Guerrero, ella decía como, oye, a ver, imagínate, te levantas y es, o sea, tu cerebro dice, voy a sacar a caminar a Lulis, o puedo agarrar mi teléfono y empezar a scrollear, B, prenderme un porro, C, prenderme un cigarro, y entonces ya tengo esa recompensa inmediata, y ya, güey, ya no tuve que ir a caminar para sentir esa recompensa, ¿me explico? Entonces es como, y aquí por poner ejemplos, ¿no? Pero todas estas recompensas inmediatas que nos damos, lo que hacen es quemar ese neurotransmisor de dopamina de la recompensa, y entonces que cuando estamos en supervivencia, digamos, prefiero la recompensa rápido hacer un esfuerzo. a hacer un esfuerzo por esa recompensa. ¿Ustedes cómo son sus...? Yo no comparto eso, yo nada. En la parte del... O sea, del scrolling, lo de... O sea, porque también en mi perspectiva es no darle como, güey, esto te pone en tal lugar, ¿no? Por eso empecé, o sea, con esa parte, porque al final el vivir, pues, para todos es distinto, ¿no? Claro, claro. Tal vez un poco la parte de sistemas de recompensa, en el qué momento me activo y demás, o sea, para mí, por ejemplo, el más claro es el celular. A mí me genera muchísimo bienestar, pero, o sea, de que, güey, por un gusto, o sea, en el día, para mí, uno de mis momentos más favoritos es sentarme a ver y a pensar y a crear. Por eso digo, como que a lo mejor viene un poco de las activaciones que a cada uno le resulte, porque a mí el celular es como, y la gran mayoría, güey, estás un chingo en el celular, deja el celular, que no sea lo primero que haces, que no sea el último que haces, también como un poco catalogando de que es juzgándolo, pero para mí es como un momento súper, y lo voy a decir como especial, güey, y sagrado, en el que estoy yo creando, haciendo, porque, o sea, a partir de, no de la pantalla, sino es a mí como me llega la información y cómo puedo crear. Claro. Entonces, para mí eso, o sea, como que no lo podría relacionar. Lo que sí es que yo me iría mucho más a la parte emocional, no como del día a día, sino en mi desconexión de cuando no me sentía como viva. Obviamente utilizaba, o sea, temas del TCA, por ejemplo, no lo voy a poner. En mi día a día hoy, para sentirme viva, es el hacer una rutina en la que implique estar súper consciente al momento de que me voy a ir a comer. O estar súper consciente al momento de que me voy a sentar a trabajar en un escritorio y que nada resulte tan distractor para darme los tiempos necesarios para darme lo que necesito para vivir. Claro, Entonces, habitas esa actividad. ¿no? Exactamente, o sea, en habitarla, ajá. ¿no? En la parte de respiración para otros puede ser como, güey, tengo que meditar. A mí no me gusta eso, o sea, porque, güey, es el momento de más desconexión, el momento en que me siento a ver cuánto va a meditar, porque siento que estoy perdiendo tiempo. Y eso para algunos podría parecer como, güey, es que estás desconectada porque quieres ir rápido y en chinga, y güey, no es eso. Creo que donde yo encuentro mis momentos de mayor vida es en el momento en el que simplemente estoy sintiendo lo que tenga que sentir. Estar presente en ese momento. En lo que tenga que sentir, o sea, ya sea saliendo, hablando, en una llamada, en el celular, en lo que sea, o sea, para mí tiene que ver con lo emocional. Y ayer que estábamos hablando de los temas y todo, también venía el hecho de mi vivir versus sobrevivir, tiene mucho que ver con la parte lógica, científica, lo que yo, sin ponerle como nombres o sin ponerle etiquetas, nada. O sea, que para mí el sentirme viva es, vas a tu psicólogo, te da tranquilidad, aprendes a vivir, a no hacerte daño, y ese es mi vivir. Cuando estoy en supervivencia es, güey, todo lo que tenga que ver contra mi tranquilidad. O
O sea, emocional, en contexto social, en exponerme a ciertas cosas. Esos son mis activadores. O sea, si sé que me voy a sentir mal conmigo en algún momento, entonces ya sé, güey, que estoy en mood supervivencia, obligándome a hacer cosas, obligándome a estar en donde no. Claro, también saber detectar esos momentos. Esos son mis activadores Esos de momentos, supervivencia. saberlos detectar es importante, porque también tienes que aprender a evitar esos momentos. Porque en ese momento es como de, güey, quiero cambiar esto, no me quiero sentir así, y a lo mejor eso te da muchísimo más, como más forzado, ¿no? Sí, no tanto como... ahí sí me cacho en supervivencia. En esos Ajá. momentos en los que estoy, güey, por fuera. Sí, Y creo que eso es como lo chingón, ¿no? O sea, como el poder reconocer que, como decías, o sea, para unas personas un trigger puede ser una cosa, para otras otra totalmente distinto. Yo resueno mucho en que lo del teléfono, la verdad es que sí me lleva a la supervivencia y por eso he tenido que hacer como un higiene en mi uso y quien me tenga en WhatsApp sabe que todo mi WhatsApp es no contesto, tengo ciertas horas, si Estoy me quieres durmiendo. cachar en esas horas, qué bien, ¿no? Viví muchos años en un lugar donde literal no había señal, ¿no? Entonces, pues sí, eso no es, pero sí resueno mucho contigo, Carol, en decir, pues el teléfono es un lugar para mí de creatividad. Y por eso tengo esa higiene, porque digo, cuando yo me siento en el teléfono, justo quiero inspirarme y quiero crear y canalizar lo que me llegue en ese momento, ¿no? O sea, sea un reel, un post, un whatever, pero es un momento como para mí de mucha conexión a raíz de pasar de ese momento a otro, ¿no? Es muy interesante. Miren, qué interesante todo lo que mencionan, porque para mí el teléfono es un void así de cero creatividad. Órale. O sea, me parece súper interesante. O sea, primero, uno de mis síntomas, y es algo con lo que yo me cacho desde hace muchos años, es que yo estoy haciendo cualquier actividad y de repente ya no estoy respirando. Y en el momento en el que estoy dejando de inhalar aire y me cacho que estoy solo así, ¿no? O sea, aparte de disociar. ¿pero retienes o...? Retengo. O sea, ok. pero no retengo como de... Sino No, de que solo saco y ya no hay inhalación. Como el bebé que está llorando y se queda así de... Exacto, así. haciendo ningún Y maybe sonido, viene güey. de ahí, ¿eh? No lo Sí, había pensado, sí, maybe viene desde ahí. Yo siento que es el mismo trip. Y justo estoy como en ese, entonces para mí ha sido mucho el ejercicio de, ay, güey, tienes que respirar, ay, sí es cierto, respiras, ¿no? Pero es muy interesante porque, por ejemplo, en la mañana no es que me active mi teléfono, pero creo que es algo que sucede con muchos artistas, con muchos creativos en mi área específicamente, que es como estamos buscando inspiración todo el tiempo fuera, ¿no? Y como, ¿qué está en el trend? ¿Qué es lo que voy a dibujar? ¿Qué colores? ¿Qué cosa? ¿Qué Claro, técnica? siempre fuera ¿Qué nunca todo? hacia adentro. Y estamos todo el tiempo de que en el Pinterest, de que Sí, dándole, claro. de que cuál es mi siguiente gran idea, qué voy a copiar, ¿no? O bueno, igual si copio esto lo puedo cambiar tantito, de que no, y entonces de repente ya te sientas y es como, ay, güey, como... ¿no? Ya vi Como de que todo, ya vi güey. todo, güey, ya tengo toda esta interferencia Claro. visual, tengo todo esto y como no Y el puedo papel sigue en sentar- blanco. Sí, y entonces estoy haciendo algo que alguien ya hizo, solo lo estoy reinterpretando, pero entonces no estoy creando nada mío, pero entonces me siento como que genuinamente no estoy avanzando en mi arte, pero entonces para mí el teléfono ha sido como, bueno, pues chido en Instagram y chido todo y jiji, jojo, me mando reels, pero sí como, para mí creo que la parte más Ajá. tóxica es el Pinterest, por ejemplo. Porque Órale, yo nunca uso Pinterest. me cuesta encontrar ideas originales porque estoy muy acostumbrada a que mi referencia sea de que, así como existía Tumblr en su momento, ¿no? O el We Y por Hearted. ejemplo, si no te encanta usar Pinterest, ahorita te vas más hacia como O sea, yo libros estoy, y por cosas ejemplo, así, o sea, estoy como cosas más de tacto. Exacto, estoy intentando regresar al análogo. Por ejemplo, Ajá. también mucho tiempo dibujé Está en el chido. iPad y ha sido muy difícil también regresar de nuevo como o sea, hubo un momento, y esto es muy chistoso, hubo un momento en el que yo a mi cuaderno le hacía zoom o le picaba 2 veces para regresar, ¿no? Y era mi cuaderno de papel, ¿no? No, mames. Entonces, como también ver Y luego ya lo quitas. o sea, ver esta acción. Erase and rewind. Sí, ¿no? O sea, pero aparte también eso, como la inmediatez de corregir el error, ¿no? Claro. Y como esa no convivencia con el error, que es justo lo que te quieres saltar cuando estás buscando tu referencia. Es como no me puedo equivocar en mi idea, entonces mejor Güey. tomo una referencia. A mí me pasa ¿No? mucho eso en lo Ujú. creativo, empiezo una idea y si no me gusta arranco el papel. Sí. Y creo que eso es algo como muy rápido, una acción muy rápida y muy... Ujú. Como que no dejo que fluya, ¿sabes? El proceso. Claro. O sea, si ya hice algo que no me gustó, como que no... Pocas veces me he cachado que sigo el Pero dibujo. creo que esa inmediatez también es supervivencia, o sea, también Sí. decir como, güey, tengo que producir, ¿no? Y esto no me gusta y lo no hay arranco. espacio para el proceso, ¿no? Pero sí. Bueno, yo desde ahí vivo la supervivencia en mi espacio creativo y me Me parece encanta. muy interesante que ambas mencionen que el teléfono es como un espacio creativo, porque yo no puedo. Yo no puedo. Es que me porque a mí duele me A mí sí me preguntaban gusta mucho, buscar sobre referencias todo ahí. mis amigas más grandes que yo, mucho. Ujú.
es como, es que, ¿cómo le haces para hacer un reel? O sea, tú escribes el guión, ves todos tus videos y yo, güey, literal estoy en el baño, haciendo del baño, y me llega una idea de que, Pero sí ay, eres. literal cuando sé que estoy canalizando una idea, empiezo a rimar en mi cabeza. Sí, Y entonces güey. me empiezan a llegar las rimas y digo, necesito hablar esto, necesito decirlo. Y literal me meto, pongo 4 videos, le pongo play y empiezo a grabarme así y ya. Eso es, Y- o sea, y- pero es ese momento de inspiración para mí de... Y creo que ese momento, güey, es haciéndolo, güey. O sea, Sí, porque, claro, justo. o sea, todo sale haciéndolo, güey. Es muy diferente tener la idea en tu mente a empezarla a crearla y desarrollarla, güey, porque cuando tú la estás desarrollando, en ese mismo momento te llega la inspiración, y en ese mismo momento la vas a cambiar y vas a crear otra cosa, y en ese mismo momento va a salir. Y lo vas haciendo, pero todo es haciéndolo. Y ahí entra en la Creo que supervivencia, muchas veces se queda aquí el trip. Totalmente, pero creo que dentro de la supervivencia eso entra porque el congelamiento es eso, ¿no? Eso es el congelamiento. Todo está en mi cabeza, Mucha pero cabeza. no me puedo mover, nada está aquí, realmente nada está sucediendo aquí. Y la activación es el otro, ¿no? Voy con tanta prisa que ya ni le puse la presencia, como decía Carol, a lo que estoy creando o siendo en ese momento porque ya estoy queriendo correr al siguiente lugar. Y también a lo Entonces, mejor- ninguna de las dos permite... Y también perdóname, también a lo mejor el congelamiento es como muy, como congelarse, ¿no? O sea, creo que va muy de la mano, y lo que tú decías de, güey, es que yo soy bien lenta con mi familia, y así es como de, güey, creo que es una cualidad, güey. O sea, ser lento es una cualidad ahorita en la vida, porque como todo va muy rápido, güey, Sí, mucha claro. información, todo es muy rápido, güey, y crea todo rápido. Lo lento se empieza a ver como ya un poco más juzgado, ya un poco muy lento, y es como de, no, bro. O sea, tampoco te tienes que congelar, pero ve Sí, lento. es que es ve la lento. diferencia. O sea, si tú vas más lento, te vas a dar más cuenta de muchas más otras cosas, o de tu espectro, lo que te rodea, a que si vas sin chinga hacia solo un punto, güey. Sí, y como decía también Carol, las diferentes visiones, ¿no? O sea, ir a tu ritmo, a un ritmo en el que para ti puedas sostener vivir en vez de sobrevivir, porque tal vez el mismo es lento, pero si le dices a mi mamá eso diría como, güey, mi ritmo es más rápido, o sea, yo me siento más a salvo más rápido, ¿no? O sea, la realidad también es que, y bien lo dijiste al inicio y empezaste con eso como desde una forma muy privilegiada, porque yo, Claro. Caro, he podido hacer pausas en mi vida, Claro. a Claro. poder vivir y tener una mejor calidad de vida por el privilegio, y me cabe esa palabra, pero sí es la realidad, desde el privilegio que ahora puedo... Desde tu contexto. Ajá, desde mi contexto. No necesito salir a las 4 de la mañana de mi casa, no necesito llegar a las 12 de la noche en transporte público, no necesito, o sea, Es súper tengo para verdad poder eso. hacer todo mi plan de alimentación y sentarme en tiempo y tener una pausa a las 10 de la mañana para estar en mi casa y pensar en que requiero comer. O sea, como todo esa en activación de güey generar, ¿no? También la parte creativa Claro. un poco la entiendo, que no sé, mi forma de crear evidentemente ha venido desde toda la vida del requerimiento y necesidad, porque es una necesidad, del no tener una pausa para ponerme súper creativa y entonces mañana ya, o sea, hay que sacar varo, o sea, esa es la realidad. Yo crecí en la activación de la supervivencia, yo podría decir, pero también por eso también no lo quise como poner del, güey, es cultural o contextual, o sea, es definitivamente más que cultural o de pensamiento, creo que es muy contextual en el momento en el que ciertas formas de vida te permitan hacer cosas, ¿no? Claro. Del generar, ir a trabajar y esto, y ni pedo, no tienes otra forma, y si dentro de tu trabajo tienes que crear, güey, tienes que crear lamentablemente en 2 horas, ¿no? Total. Y qué rico poder tener el espacio para decir, güey, me voy a poner a hacer la obra de arte de mi vida, porque no es así, ¿no? Hoy tengo, gracias a la vida, la fortuna de tomar pausas y entender que lamentablemente, o sea, cómo ha mejorado mi vida empezó en el momento en que pude acceder a médicos, pude tener todo para pues, decir, güey, tienes que bajar de acá, estar un poco más emocional, aprender de la vida, tener otras oportunidades, tener chance de conocerlas, tener espacio para hoy a venir un podcast y hablar de esto y no tener que estar generando, o sea, desde Claro, todas por esas esas pausas formas y pudiste de esas llegar a pausas eso. son en las que a mí me ha dado hoy Claro. una mejor calidad de vida y Claro. ahí puedo decir, ahora sí estoy viviendo un poco mejor. Porque la neta antes sí no vivía tan chido. Hoy tengo muchísimo acceso a tener una mejor vida. Y no juzgo decir, güey, porque yo en la vida la pasé muy mal. No es cierto. O sea, simplemente No, era te fuiste el transformando contexto, hasta güey. que- Era el contexto en el que estaba y ya está, ¿no? Como también en el vivir y aprender a vivir viviendo dentro de tu contexto
pues, güey, es una realidad en la que también te acostumbras y se vuelve un hábito. Cuando tienes cambios de hábitos dices, ay, güey, qué rico se siente ahora pensar de esta manera, no agarrar mi celular en la mañana, poderme sentar a creer que, güey, que nadie me está correteando y apagar mi celular ahorita 2 horas y decir, güey, no pasa nada. Desde ahí también entendiendo con mucha empatía, güey, a quienes también nos están viendo, ¿no? Como Claro. ¿dónde ustedes? Y ahí pónganos en los comentarios. ¿Cómo es que ustedes se viven en la activación, en supervivencia, en el vivir? Porque eso también enriquece muchísimo a nosotras desde el dónde compartimos, desde el dónde vivimos, y no sé, para mí ha sido como vivir desde ahora, desde ahí. Y agradezco Claro. un chingo. Es Muy que, güey, chido, empezar por esa primicia es loquísimo Sí. porque es como, no sé, me remonta a mí, tuve unos semestres que estudié administración y pues desde niña por mis papás y lo que tú quieras, pero te dicen mucho como esta parte de la pirámide de Maslow, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que está cabrón que, o sea, en la manera en la que está creado el sistema occidental en el que estamos, dice que hay una pirámide en la cual, y lo platicamos una vez tú y yo, ¿no? Como el hecho de cuestionarte, tener el aburrimiento para cuestionarte si sobrevives o vives, es un privilegio enorme. Sí. Sí, güey. Y desde ahí ya te habla en el que ese modelo es arcaico. O sea, como que yo digo, ¿cómo se sigue hablando en las universidades, en todo de este modelo, en vez de cómo lo transformamos, ¿no? O sea, ¿Cómo cómo lo pones en práctica? creamos, exacto, y ¿Cómo no, creas las herramientas para salir de ese, solamente de ese lente de la cámara? claro, y yo puedo ser súper extremista y fantasiosa desde mi privilegio también a decir como, pues que se acabe todo ese sistema, ¿no? Claro. Pero realmente, ¿cómo podemos crear espacios? Y por eso creo que el privilegio trae una gran responsabilidad en el que no tengas que estar en esa parte Sí, de sí. la pirámide para cuestionarte, abrir espacios seguros, ¿no? Claro. Está súper interesante. Y no porque esté mal, porque también hemos hablado de esto en múltiples ocasiones, no porque esté mal en el que dentro de tu privilegio puedas hacer ciertas No, cosas cero. y que No, te no, puedas cero. darte una pausa para crear, güey, qué chingón, pero coincido y comparto al 100 de la responsabilidad que eso implica para sumar. Ay, sí. Para sumar. Eso no era No, en este eso capítulo. no es yo- un privilegio. No, para sumar. Pero sí hacerlo con responsabilidad Sí, claro. en nuestro contexto. Y Pero a ver, consciente, claro, consciente, también, siempre. justo consciente porque también, o sea, todas hemos sido también personas que en algún momento de su vida no fueron conscientes de lo que implicaba su privilegio, ¿no? Claro. Y que a lo largo también Claro. de la historia que tenemos ha sido como, no manches, puedo voltear a ver otras realidades, puedo voltear a ver como otros contextos. Y aparte de todo, como si yo tengo como este azar raro de la vida en el que estoy en este contexto, pues también como, ¿qué puedo yo sumar desde aquí, no? Y creo que también este sigue siendo ese espacio y como que me gusta renombrarlo, ¿no? Como cómo nos podemos juntar entre personas que están como justo buscando crear otras cosas sin necesidad de llegar y decir como, esto es lo que está chido, ¿no? O esto es lo que está bien. No sé, ¿nos toca la dinámica? No nos toca. Bueno, sigamos cotorreando. Para quienes es su primera vez acá con nosotros, Salud. Tu salud. Caco, Tu primera vez, caco. salud. Es tu primera vez, salud, bro. ¡Salud! ubican el audio que dice, para cocinar el pavo, y empiezan así a echar como... ¿Tú sí lo ubicas? Sí, y sí, que sí. empiezan a brindar, y brindemos una copita por el pavo, y ya ¡Ay, qué en el Huevo cartoon. Ajá, es ese, de un huevo cartón, creo que sí, Lo que amo. dicen, "Ah, el pavo", y tienen que hacer, así es el cacao. Así vamos a para estar con el nosotras. cacao. Hay un momento en el que nos descontrolamos, ahí sí. No Sí, tiene el cacao drogas. pone, el cacao pone. Degenere. Bueno, hacemos una ligera actividad, ahí sí, no es Ligera. actividad porque todos hacen lo mismo. A ver. Para amenizar. Dice, entre ancestras. Les contamos un poquito esto de ancestros y les damos Así que contexto. estás acá. Para Ah. nosotras, y no lo voy a decir by the book, esto es para lo que a mí significa entre ancestros, de la importancia de quienes han estado atrás de nosotros como viviendo. Literal, viviendo, sobreviviendo, porque creo que a partir de ahí Sí. vienen estos grandes... lo trascendente que es y lo que nos van pasando en memorias, en todo, ¿no? Entonces, va un poquito de compartir sobre lo que estamos hablando. Literal, güey. Compartir de lo que estamos hablando.
un aprendizaje, me corta la voz, un aprendizaje, una frase, algo que alguno de nuestros ancestres, sí, en nuestras respectivas vidas haya hecho, nos haya dicho, nos haya compartido. Empiezas. Ay, sí. Como Ok. empieza Ren. Bueno, la mía, de la que me acuerdo ahorita, es fui a hacer fui a tomar ayahuasca con unos amigos que se iban a casar, estuvo muy bonito. Y toda la ceremonia fue como con base al amor, porque pues ellos se iban a casar, entonces pues todo fue, o sea, el tema fue el amor. Entonces, pues yo me estaba cagando porque obviamente nunca la había probado, entonces era como de, güey, o sea, ¿cómo se toma esto, güey? ¿Qué va a pasar? O sea, me voy a poner loca, me voy a poner ahí a gritar, así, a hacer cositas súper locas. Güey, aparte qué compromiso que te inviten por una boda a hacer ayahuasca, ¿sabes? Estuvo muy bonito. ¿Hubieron Sí, quienes hermoso. dijeron que no? Sí, Hermoso, obvio. pero también Hay debe ser personas, hay como- personas que dijeron como... Y yo no se lo ofrecieron no sé. a todos. Como... Yo creo que no se lo ofrecieron Sí, a sí, todos, sí, sí. o sea, fuimos los que fuimos y los que justo somos como más abiertos en ese tema y quisieron como... Y pues, que querían. Y que querían, ajá. Entonces fue muy bonito, fue en Tepoztlán, se lo súper recomiendo. Y ay, sí, ¿no? Por favor háganlo, está Suban el hermoso. Tepoztlán. Y combinaron la raíz con, ¿cómo se llama esto? Que es dulce, que es café, que también, con piloncillo. Piloncillo. Entonces no estuvo tan fuerte como el shot, ¿no? Entonces, haz de cuenta que todos estábamos en un mismo lugar, nos sentaban a todos como con que su colchonetita y así todos. No podías hablar con nadie, o sea, era totalmente un trip contigo, güey. Y ellos son músicos, entonces, haz de cuenta que tocaban varias rolas y ya después, tú pasabas, ¿no? Eran como varias tomas, entonces te decían como, no, pues ya pasa a tomarla. Entonces ya tú ibas, la tomabas. Y así, yo la tomé, me acuerdo, hubieron varias rondas y yo creo que yo me paré como, güey, 2 veces a tomarla. Ya tenía mucho sueño, güey, le dije a este güey como, güey, ¿qué pedo? Si me duermo, ¿qué pedo, no? No, no pasa nada, tú relájate, duérmete la chingada. Dije, órale, va. Entonces, güey, entre que estaba así como de joven, escuchando la música, y, güey, conectando súper chido, güey. Porque sí me dejé llevarme. Yo dije, güey, a la chingada los demás. O sea, yo voy a estar así, o sea, los ojos voy a cantar y la fregada. Claro. Y en una de esas, güey, me empecé a repetir mucho, como todo va a estar bien, mi amor. Y, o sea, me lo empecé a decir mucho, porque ya me quedaba dormir, güey, y como que ya dije, como ya, ¿no? O sea, estoy chido. Mucha euforia también, ya había vomitado, o sea, cuando tú vomitas ya te pega. Purgaste. Güey. Purgué, ajá. Entonces ya es un poco más denso el trip. Y me empecé a decir eso porque dije, ya puedes dormirte, o sea, ya está chido, ya pasaste eso. Y, güey, cuando me empecé a decir eso, güey, la voz de mi abuela, güey, de mi tía abuela, o sea, la hermana de mi abuelita, Mague, o sea, me dijo lo mismo y la escuché y dije, no mames, güey, ya me puedo dormir. O sea, ya. Ya, entonces dije como, güey, o sea, huevo, o sea, todo va a estar bien, mi amor. O sea, Qué está bonito. chido. Qué hermoso. Sí, estuvo muy lindo, güey. Me encantó. Estuvo muy lindo y gracias a eso dije Qué como, güey, especial. solté, me Súper pude dormir especial. y ya fue como, pero la escuché, güey. O sea, ella ya murió. Le mando un besito al cielo. Pero vino a visitarte. Pero me fue a visitar ahí en Ayahuasca, güey, y estuvo muy chido. Qué hermoso. Escuchar su voz, o sea, y siempre me lo cuestiono porque digo, como, güey, es un mensaje que yo me estaba diciendo a mí misma, pero no puedo creer cómo neta si escuché su voz en el trip y ya pude como soltar y dormir, güey. Me encanta. Estuvo muy chido, porque hay mucha gente que neta no, como que no conecta tanto, güey, o no le pasa nada, haz de cuenta. Entonces dije como, güey, agradecí un chingo de que, güey, que qué chido que sí pasó eso. Qué bonito, Qué hermoso. Rani. Estuvo Está muy padre, súper la neta. hermoso. Sí, Gracias estuvo por lindo. compartir. Qué hermoso. Pero estuvo Sí. chido. Sí, la neta estuvo chido. Si nunca lo han Me hecho, encanta. se los recomiendo, güey. O no, o no. O si quieren, no. O no es necesario. O pueden abrir su interior, su corazón y todo y aceptarlo. Y hacerlo. Para mí, fíjate que me llegó mucho una frase que decía mi abuelo, que es muy interesante porque mi abuelo, el papá de mi mamá, la decía mucho y mi papá como que recibió muchísimo esa información y él la repite, me la ha repetido todo el tiempo a mí también, ¿no? Y cada que le escucho, pienso en mi abuelo, creció en un pueblito que se llama Tlalpujahua, en Michoacán. Sí, sí. Y pienso mucho en eso, ¿no? O sea, pienso mucho en él caminando como al lado del río, en ese terreno de mi bisabuela. Y él siempre decía, ánimo, a mí me decía Hernandita, o sea, en vez de Fernanda, no sé por qué me decía Hernandita. Entonces me decía, ánimo, Hernandita. Por Hernán Cortés. La vida es bella y el verde cura. Entonces,
eso también lo dice mucho mi papá, te digo, me lo dice siempre, como, ánimo, la vida es bella, ¿no? La vida es bella y el verde cura. Y el verde cura. Y mi abuela me recordó mucho lo del verde cura. Y creo que es algo que inconscientemente, o sea, en cuanto entendí para mí lo que quería decir eso, fue como, claro, cuando estoy en supervivencia, el simple hecho de voltear a ver la naturaleza, o sea, el verde de la naturaleza, neta, al menos a mí sí me cura y sí me hace recordar que estoy viva y que todo es mucho más enorme, mágico que yo intentando hacerle sentido, ¿no? Entonces, creo que es una frase que me llega siempre mucho y un recordatorio para salir de la supervivencia a vivir, ¿no? Qué chido, güey. ¿Y tu rol en el verde? El verde cura. Y yo el verde cura, por favor. Van rolando. A ver, yo venía pensando como mucho en eso, pero pues yo creo que una de las frases que, o sea, que no la tengo como súper grabada porque fue un párrafo completo, pero definitivamente la tengo. Yo, contexto rapidísimo, o sea, como mi tío, que ya falleció, el hermano de mi mamá, murió hace unos años y él vivió desde los 17 años hasta sus 60 con esquizofrenia y pues fue una vida bastante compleja. Y para mi familia y para él, obviamente. Y hace unos años una de mis tías, una de sus hermanas, sacó un libro que es súper recomendado si alguno de ustedes tiene algún familiar con esquizofrenia y pues igual es un libro que siento que acompaña mucho a las familias que atraviesan por eso. ¿Cómo se llama? La luz al final del túnel, de María Isabel López. Ay, qué chido. Encuentran el PDF en Oye, internet. así Luce saca luego unas de que sí, claro, es que a mi abuela le acaban de dar en Broadway, ya sabes Sí, cómo. sí. Me encanta. Mi tía fue a Cannes y ganó, ya sabes. Sí, como no, tengo una tía que produjo 2 películas y estuvo ahorita justo. Luego me sacó unas. Sí. Y pues nada, o sea, como este libro yo lo leí no hace muchos años, yo creo que yo habría tenido como 20, hace unos 9 años. Y yo no tenía ni idea de la enfermedad de mi tío. Yo no sabía que yo había crecido con una persona que tenía esquizofrenia. Y como al leer el libro, pues entendí muchísimas cosas de mi familia. Se me movieron muchas O sea, cosas, es como ¿no? una biografía de tu tío, Ajá, o sí. otra persona Es como- contando la historia. Es como el punto de vista de cómo mi tía, pues, atravesó eso a nivel familiar, pero desde su propia visión, ¿no? Porque obviamente todos tuvieron una realidad súper distinta de los eventos que sucedieron, ¿no? Eran 5 hermanos, entonces obviamente era muy, muy distinto, ¿no? Y él era el mayor, aparte de todo, entonces también era como, no sé, como todo un contexto un poco complejo. Y en el momento en el que yo leí el libro, me cayeron muchos 20 y dije como, yo le tengo que escribir a mi tío y decirle cuánto lo amo. O sea, y le mandé un mensaje así como, güey, leí el libro, solo te quiero decir que te amo y que pues, güey, o sea, que has atravesado un chingo y que te admiro y todo. Y me dijo algo como, me dijo, a veces la vida te lleva a la cascada más súper intensa y no nos toca nada más que tratar de estar bien. Y dijo como sosteniéndonos de lo que amamos y de quienes nos aman, ¿no? Y como que siento que eso ha sido así de que un eje para mí, como... Wow, güey. como- Súper cabrón. Sí, o sea, y como gusto, o sea, te lleva derechito, ¿no? El río a veces te lleva y te caes así de que pum, en picada y pues a salir a flote, a probar a todo esto, ¿no? Y lo que decíamos, como la metáfora que usaste del mar, como, ¿no? Sí. Como todo esto, es como, a veces nos toca como toda esa tormenta, pero justamente como... Que siempre va a estar. Exacto, y nos sostenemos en lo que amamos, ¿no? Que es lo que nos da, a mi parecer es lo que nos da presencia, ¿no? Y también en quienes nos aman, ¿no? Que también es como esta parte de, no solo tengo que aprender esto yo por mi cuenta, sino de que puedo tener gente que me acompañe también en el proceso, ¿no? Entonces, esa es la que yo comparto. ¡Bravo! Qué hermoso. Me bajó. ¡Bravo! Yo, ¡Ajo! curiosamente, me voy a poner muy sensible con esto. Bien. Pues Todos bienvenidos. Estamos Curiosamente, tocando fibras sensibles. Se quitan los lentes. no, es que ya me están caniclando un montón con el coso así, no, para que me vean llorar. Para que vean la lágrima. Enfoca la lágrima, enfoca la lágrima. Sí, no. Mi abuela paterna, fue una persona que, qué chistoso que todos hablamos De las personas abuelas, que ya- sí, de las que- abuelas, güey, sí. No hay de Bueno, no, personas que hay ya de están. tíos. Sí, ¿no? sí, Ya pero- están Pues es entre ancestres. entre ancestres. Entre ancestres. Mi abuela paterna fue una persona que falleció cuando yo tenía creo que 23 años, si no mal recuerdo. Y y es
la conexión que yo he tenido con ella, y no así lamentablemente, pero ha sido a partir del aprendizaje y el entendimiento de ahora que ya no está. Y no puedo decir que fue como de, ay, es que cuando se van entiendes muchas cosas, pero sí un poco, porque era una persona súper devota a su religión. No hablaba, no decía, o sea, como que yo no recuerdo a mi abue jamás sentada al lado de mí diciéndome como, claro, la vida va a estar ahí, nunca. O sea, yo la recuerdo en su cama, yo viéndola de lejos rezando, sin hablar, sin nada. Y cuando estuve en un momento, ajá, o sea, es lo único que yo recuerdo de mi abuela y su misa toda la vida. Y cuando fue el momento como más complicado en el que me enfermé y tuve esa noche la más difícil, que según los médicos dicen que, güey, es normal cuando, pues, güey, tienes muchos medicamentos, pero yo vi a mi abuela en una esquina, sin decir nada, o sea, sin decir nada, estaba a la esquina de la cama, que me transmitió demasiada paz, demasiada paz. Y que yo supe que era ella. O sea, yo no puedo decir, no le vi, o sea, yo sabía que era mi abuela acompañándome a un costado y que a través del silencio yo he sabido que hay guías en la vida, que el silencio es una guía. Y uno de nuestros primos, bueno, de mis papás hace poco nos dijo como de, ella te acompaña, ¿no? Entonces ha sido como repetirme de que está presente. Y esto tiene un objetivo. Hace poco que vi una carta, o sea, la abrí, la empecé a leer de esos momentos, y mi abuelita en algún momento de la vida me dejó unas palabras que decía, la luz que llevas, no mames, la luz que llevas dentro te va a acompañar siempre. Y, o sea, y es una carta preciosa de cómo mi abuela me veía a mí sin yo tener nada de acercamiento, o sea, nada, o sea, porque yo no recuerdo, digo, nada de ella como en esa parte, pero sí de lo mucho que me decía y de lo mucho que me amaba y de lo mucho muy especial que veía en mí, güey, sin ni siquiera transmitirlo, como que ha sido uno de los aprendizajes y las cosas más valiosas que ella yo creo que me ha dejado. Pues sí te acompaña la luz. Ajá, güey, de acompañarme desde el silencio, ¿no? Y de lo bonito que es como el silencio. Sí. Yo creo que hoy puedo decir eso. Güey, qué chingón. Y qué hermoso, porque aparte tú eres una gran maestra de sobrevivir, vivir y revivir. Y renacer, hermana. De todo, Y güey. la que sí se murió y la que sí, bueno. Bueno, Güey. tum, tum, tararara. Cotorre, cacao. Torre.